El sábado amaneció con un viento indeciso que parecía reflejar la tensión atmosférica acumulada en el centro de la ciudad, un clima gris que penetraba los huesos y que se sentía especialmente denso dentro del viejo salón de subastas municipal. El ambiente era una mezcla extraña de grandeza decadente y frialdad burocrática, donde el sonido de los pasos reverberaba de manera casi molesta sobre el piso de mármol desgastado por décadas de disputas patrimoniales. El aire estaba cargado, una combinación pesada del olor a humedad que desprendían los muebles antiguos apilados en las esquinas y la fragancia cara, casi empalagosa, de los inversores locales que llenaban el recinto. Era un lugar donde se definían destinos y se liquidaban historias familiares, pero para la mayoría de los presentes, era solo un escenario de negocios fríos. Sin embargo, para quien observara con atención los detalles, se notaba que aquella mañana específica guardaba una electricidad diferente, algo que estaba a punto de romperse, como si las paredes mismas supieran que una jerarquía establecida estaba a punto de ser desafiada de la forma más pública posible. En el baño de señoras, lejos del murmullo general, Natalia Duarte se encontraba frente al espejo, observando su propio reflejo con una intensidad que iba más allá de la simple vanidad, como quien revisa su equipo antes de saltar al vacío. Con 30 años y una postura que había tenido que enderezar a la fuerza tras años de cargar con el desprecio ajeno, aplicaba un labial rojo vibrante sobre sus labios, un gesto mecánico que funcionaba como la colocación de una armadura de guerra. Sus manos no temblaban, aunque su corazón latía con un ritmo pesado y constante, recordando las noches sin dormir que la habían traído hasta este preciso momento de confrontación silenciosa. El ruido abafado de las risas de su familia llegaba hasta ella desde el pasillo, atravesando la puerta de madera como aguijones familiares. Estaban allí fuera, confiados y ruidosos, tratando el evento como una simple extensión de su ego colectivo, totalmente ajenos a la tormenta que se estaba gestando dentro de ese pequeño baño de azulejos blancos y luz parpadeante. La familia Duarte siempre se había comportado con esa arrogancia típica de quienes creen que el mundo les debe un trato preferencial, y esa mañana no era la excepción mientras aguardaban el inicio de la subasta principal. Estaban parados en el centro del salón formando un círculo cerrado e impenetrable, hablando en un volumen ligeramente superior al necesario para asegurarse de que todos notaran su presencia y su supuesta superioridad financiera. Los padres de Natalia sonreían con suficiencia, asintiendo a todo lo que decía Lucas, el hermano mayor y economista, quien gesticulaba con la seguridad de quien nunca ha tenido que construir nada desde cero. Estaban allí listos para arrematar un inmueble histórico, la Mansión Morete, con planes grandiosos de transformarlo en un centro de eventos que llevaría su apellido, convencidos de que el dinero y el estatus eran derechos de nacimiento. No tenían ni la menor idea de que el verdadero evento del día no sería la compra del edificio, sino la caída estrepitosa de su propia soberbia frente a cientos de testigos. Nadie en ese salón, salvo quizás la propia Natalia, conocía el peso real de las memorias que ella cargaba en su mirada, el recuerdo vívido de haber sido durante años la broma recurrente en los almuerzos de domingo. Mientras terminaba de arreglarse el cabello, su mente viajó por un segundo a los inicios de Aurora Bay, su marca de maquillaje, que no nació en un laboratorio sofisticado ni con inversores ángeles, sino en la soledad absoluta de su pequeño cuarto. Recordaba la textura rugosa de la mesa de planchar que usó como escritorio durante los primeros meses, y cómo contó cada moneda de aquel capital inicial irrisorio de 80 reales, eligiendo entre comer bien o comprar los primeros insumos. Esa era la realidad que su familia desconocía o prefería ignorar deliberadamente, optando por verla siempre como la oveja negra descarriada, que jugaba a ser empresaria sin tener un trabajo de verdad. La distancia entre la mujer que ellos creían conocer y la que se miraba en el espejo era un abismo de sacrificio silencioso. Para el clan Duarte, Natalia no era más que la influencer de boletos vencidos, un apodo cruel que su tía Claudia había acuñado en una cena de Navidad, y que todos celebraron con risas cómplices, sin importarles si ella estaba presente o no para escucharlo. La veían como una soñadora fracasada, alguien que perdía el tiempo con pinturitas en internet, mientras los adultos serios, como su hermano Lucas, se dedicaban a las finanzas y a los negocios tangibles. Bajo su postura ahora calmada y su traje impecable, Natalia escondía una gigante corporativa en plena ascensión.
pero también escondía las cicatrices profundas de esas palabras desalentadoras. Cada crítica, cada vez que le dijeron que buscara un empleo seguro, cada mirada de lástima fingida de sus padres, había servido como combustible, pero un combustible doloroso que quema mientras te impulsa. Hoy, esa narrativa estaba a punto de chocar violentamente contra la realidad, y ella estaba lista para ver el impacto. Cuando Natalia salió finalmente del baño y sus tacones resonaron firmes hacia el área de las sillas, el leiloeiro, un hombre mayor con voz de barítono, ya estaba subiendo al estrado para iniciar la disputa por la mansión Morete. Ella se acomodó en una silla discreta, unas filas detrás de su familia, observando sus nucas y la forma relajada en que se sentaban, como si ya fueran los dueños legítimos del lugar antes de que se dijera la primera cifra. La tensión en la sala aumentó palpable cuando se anunció el lote. Era la joya de la corona de la subasta, un edificio que representaba poder y tradición en la ciudad. Los Duarte, en su burbuja de soberba, ni siquiera se giraron para ver quién más podría estar interesado. Estaban tan cegados por su propia importancia que no consideraron que la competencia podría venir de su propia sangre. Natalia cruzó las piernas y ajustó sus gafas oscuras, ocultando cualquier rastro de emoción, convirtiéndose en una estatua de determinación en medio del murmullo general. El proceso comenzó, y las ofertas empezaron a volar por el aire, lanzadas por empresarios y representantes de constructoras, pero la familia Duarte respondía a cada una con una agresividad casi depredadora. Lucas levantaba su plaqueta con una sonrisa de medio lado, disfrutando del juego, intercambiando miradas de dueños del mundo, con su padre cada vez que superaban una oferta rival. Se sentía en el ambiente que ellos estaban dispuestos a ir hasta el límite, no por una visión de negocio, sino por el puro placer de ganar y exhibir su poder adquisitivo frente a la sociedad local. Celebraban anticipadamente con pequeños toques en el hombro y susurros de felicitación, ignorando completamente que detrás de ellos, en la penumbra de la fila 5, había una mano que aún no se había levantado, esperando el momento exacto para transformar su celebración en un velorio público de sus egos. La disputa se fue reduciendo hasta que quedaron solo dos contendientes visibles, un grupo hotelero extranjero y la familia Duarte, y la atmósfera se volvió densa, casi irrespirable, con cada incremento de 100.000 reales. Cuando el valor alcanzó la impresionante cifra de 12,1 millones de reales, ofertada por Lucas con un gesto teatral y definitivo, el grupo hotelero negó con la cabeza y se retiró de la puja. La victoria parecía absoluta y segura. Los padres de Natalia ya se estaban abrazando, y la tía Claudia buscaba su teléfono, probablemente para publicar la gran noticia en las redes sociales de la familia. El leiloeiro comenzó el conteo final, su voz llenando el espacio con la promesa de un cierre. 12.100.000 a la 1, 12.100.000 a las 2. Parecía que el destino estaba sellado, y que la arrogancia había ganado una vez más. Fue en ese preciso instante, justo antes de que la palabra 3 fuera pronunciada, que Natalia, ignorando los susurros de vergüenza ajena que su madre solía dedicarle en público, alzó su plaqueta con una calma que heló la sangre de los espectadores cercanos. Su voz no tembló, no gritó, simplemente cortó el aire viciado del salón con una claridad quirúrgica. 12.300.000. El sonido de su oferta fue como un disparo en una biblioteca, inesperado, chocante y absolutamente transformador. No hubo titubeos ni dudas en su tono, solo la certeza de quien tiene el respaldo necesario para sostener sus palabras. Las cabezas de todos los presentes giraron hacia ella en un movimiento casi coreografiado, buscando el origen de esa voz familiar que acababa de desafiar al clan dominante. El silencio que siguió a su intervención fue ensordecedor, durando unos segundos que parecieron estirarse como décadas en la percepción de los presentes, especialmente para los Duarte. Las sonrisas de sus parientes se congelaron en sus rostros, transformándose en muecas grotescas, como si fueran personajes de un retrato antiguo que de repente se derrite. Lucas se giró lentamente, pálido, con la boca entreabierta, incapaz de procesar que su hermana, la fracasada, estuviera allí desafiándolo con millones sobre la mesa. El leiloeiro, recuperándose de la sorpresa, miró alrededor buscando una contraoferta, pero la familia estaba paralizada por el shock y la incredulidad. 12.300.000 a la 1, a las 2, y vendido a la dama de rojo,
El golpe del martillo sobre la madera sonó definitivo, sellando la compra en nombre de aquella que ellos juzgaban falida y marcando el inicio del fin para la vieja jerarquía familiar. El momento inmediatamente posterior al golpe del martillo fue una mezcla surrealista de burocracia y caos emocional contenido, donde el tiempo parecía moverse a dos velocidades diferentes. Mientras Natalia caminaba hacia el estrado para firmar los documentos preliminares, sentía las miradas de cientos de personas quemándole la espalda, pero ninguna pesaba tanto como los 6 pares de ojos de su propia familia. El leiloeiro, con una sonrisa profesional y ligeramente sorprendida, le indicaba dónde poner su rúbrica, tratándola con una deferencia que jamás había recibido en su casa. El sonido del bolígrafo rasgando el papel era nítido y definitivo, una confirmación física de que aquello no era un sueño febril, sino una transacción comercial legal y vinculante. Sus manos, que minutos antes habían sostenido el labial rojo como un escudo, ahora sostenían el futuro de un patrimonio histórico con una firmeza que contrastaba con el temblor imperceptible de sus rodillas. No miró hacia atrás ni una sola vez, mientras completaba los trámites, consciente de que si cruzaba la mirada con su madre en ese instante, la máscara de frialdad que tanto le había costado construir podría agrietarse. La familia Duarte, por su parte, quedó sumida en un estado de parálisis colectiva que les impedía reaccionar públicamente sin causar un escándalo que dañara su preciada reputación social. No podían gritar, no podían correr hacia el estrado para arrebatarle el bolígrafo, así que se vieron forzados a tragar su rabia en seco, manteniendo unas sonrisas tensas que parecían rictus de dolor. Lucas, rojo de ira contenida, aflojaba el nudo de su corbata como si de repente le faltara el aire, murmurando cosas ininteligibles al oído de su padre, quien negaba con la cabeza con los ojos desorbitados. La humillación pública era el peor veneno para ellos, y Natalia acababa de servirles una dosis letal frente a la élite de la ciudad. Se retiraron del salón atropelladamente, empujándose unos a otros, sin esperar a Natalia, huyendo de las miradas curiosas y de los susurros que ya empezaban a circular por la sala como un incendio forestal. Fue una retirada vergonzosa para quienes habían entrado sintiéndose reyes. El trayecto de regreso a sus respectivas casas no trajo calma, sino que sirvió como incubadora para la explosión que se avecinaba, trasladando el conflicto del mundo físico al digital. Apenas Natalia subió a su propio coche y encendió el motor, su celular comenzó a vibrar con una violencia tal que parecía querer saltar del asiento del copiloto. El grupo de WhatsApp familiar, irónicamente llamado Unión Duarte, estalló en una catarata de notificaciones acusatorias que llegaban a una velocidad imposible de leer en tiempo real. No eran mensajes de felicitación ni preguntas curiosas. Eran ataques directos, viscerales y cargados de pánico. ¿Te has vuelto loca?, escribía su tía Claudia en mayúsculas sostenidas, seguidas de emojis de caras rojas y furiosas. ¿De dónde sacaste ese dinero? Vas a ir a la cárcel por fraude, añadía Lucas, asumiendo inmediatamente lo peor, incapaz de concebir que su hermana pudiera tener éxito legítimo. El dispositivo se iluminaba sin cesar, llenando el interior del coche con la luz fría de su desaprobación. Natalia conducía con la vista fija en la carretera, sintiendo cómo cada vibración del teléfono era un pequeño golpe en su costilla, un recordatorio de que la guerra apenas comenzaba. Decidió no responder, ni siquiera leer los mensajes completos. Sabía que cualquier palabra que escribiera sería utilizada en su contra en el tribunal de la opinión familiar. Esa falta de respuesta por su parte solo alimentaba la histeria del grupo, transformando el chat en una cámara de eco, donde ellos mismos se retroalimentaban con teorías conspirativas cada vez más absurdas. Pasaron de acusarla de locura temporal a sugerir que había robado la identidad de alguien o que se había metido en deudas impagables con prestamistas peligrosos. Era doloroso ver, incluso de reojo, lo poco que confiaban en su capacidad y honestidad. Para ellos, era más plausible que Natalia fuera una criminal o una demente antes que una empresaria exitosa capaz de comprar una mansión de 12 millones. La calma tensa de la tarde se rompió definitivamente cuando recibió una llamada de su madre. No para conversar, sino para emitir una orden sumaria con voz temblorosa y autoritaria. Tu hermano nos espera en su casa. Ahora. Tenemos que resolver este desastre antes de que la noticia salga en los periódicos, dijo, y colgó antes de que Natalia pudiera emitir sonido alguno.
No era una invitación, era una citación a juicio. Natalia sabía exactamente lo que eso significaba. Una intervención familiar. Suspiró profundamente, apoyando la frente contra el volante por un segundo, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Sabía que no podía evitarlo. Si no iba, irían a buscarla a su departamento, o harían un escándalo en la puerta de la nueva propiedad. Tenía que enfrentar a la bestia de frente, mirarla a los ojos y dejar que se agotara con sus propios rugidos. Giró la llave nuevamente y puso rumbo hacia la casa de Lucas, entrando voluntariamente en la boca del lobo. La casa de Lucas era un reflejo exacto de su personalidad, moderna, gris, llena de superficies de vidrio y metal, y absolutamente carente de calidez humana. Al llegar, Natalia notó que los coches de todos sus parientes ya estaban aparcados en la entrada, bloqueando cualquier salida fácil, como si temieran que ella escapara corriendo. Entró a la sala principal, y el ambiente que la recibió era sofocante, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Estaban todos sentados en los sofás de cuero negro, formando un semicírculo acusatorio, con una silla vacía colocada estratégicamente en el centro para ella. Parecía un escenario teatral mal montado de preocupación fingida, donde cada actor tenía su papel asignado. La madre llorosa, el padre severo, el hermano indignado y la tía escandalizada. Nadie le ofreció agua, nadie la saludó, solo la miraron entrar como si fuera una extraña peligrosa que acababa de traer una plaga a la familia. El interrogatorio comenzó incluso antes de que ella terminara de sentarse, liderado por Lucas, quien caminaba de un lado a otro de la sala con las manos en la cintura, intentando dominar el espacio físico. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, Natalia?, disparó con un tono paternalista que le revolvió el estómago. Hiciste una oferta vinculante por 12 millones. 12 millones. No estamos jugando al Monopoly. Cuando el banco descubra que no tienes fondos, la vergüenza caerá sobre todos nosotros. Papá tiene socios en ese leilão. Yo tengo una reputación en el mercado. ¿Pensaste en alguien más que en ti misma? Lucas hablaba asumiendo, sin ninguna duda, que el dinero no existía, que todo había sido un acto impulsivo de una niña berrinchuda que quería llamar la atención. No había espacio en su lógica para la posibilidad de que la cuenta bancaria de su hermana tuviera más ceros que la suya propia. La madre tomó el relevo emocional, usando la culpa como su arma predilecta, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. Hija, siempre has sido complicada, dijo con esa suavidad venenosa que duele más que un grito. Pero esto supera todo. Nos has humillado frente a los Morete, frente a los inversores. Todos vieron cómo te burlabas de tu hermano. ¿Por qué nos odias tanto? Solo queremos cuidarte, evitar que te hagas daño con tus fantasías. La narrativa que construían era perversa. Ella era la agresora, la inestable, y ellos eran las víctimas sufridas que solo intentaban protegerla de su propia incompetencia. Intentaban reducir su victoria monumental a un mero capricho irresponsable, una pataleta pública que ahora ellos, los adultos responsables, tendrían que limpiar y solucionar pidiendo disculpas a medio mundo. La tensión escaló rápidamente cuando las acusaciones pasaron de la irresponsabilidad financiera a la moralidad dudosa, mostrando la verdadera cara de la envidia disfrazada de preocupación. La tía Claudia, que nunca había podido ocultar su desdén, soltó la bomba con una mueca de asco. ¿De dónde salió ese dinero, Natalia? Porque vendiendo labiales por internet no se compran mansiones. ¿Hay algún hombre detrás de esto? ¿Algún viejo rico o algún negocio turbio? La insinuación quedó flotando en el aire, espesa y tóxica. Preferían creer que se había prostituido o que estaba lavando dinero antes de aceptar que su talento y su trabajo duro habían dado frutos. Intentaban ensuciar su logro, mancharlo con sospechas vulgares para poder seguir sintiéndose superiores moralmente, ya que financieramente acababan de ser superados. Natalia sentía una presión física en el pecho, una mezcla de dolor agudo y una furia fría que amenazaba con desbordarse, pero se mantuvo externamente impasible. Escuchaba cada insulto, cada duda, cada frase condescendiente, y las archivaba en su memoria. Se sentía atrapada, rodeada por las personas que deberían haber sido su refugio, pero que actuaban como sus carceleros emocionales. Querían que se quebrara, que llorara, que pidiera perdón y confesara que todo era una mentira para que ellos pudieran decir «te lo dijimos»
y retomar el control de su vida. Pero Natalia sabía algo que ellos no. Sabía que en cuestión de minutos, la realidad exterior iba a irrumpir en esa sala hermética y estéril para callarlos a todos. Mantuvo el silencio, apretando los dientes, dejando que cavaran su propia tumba retórica un poco más profundo, esperando el momento exacto para soltar la verdad. El ruido en la sala de estar de Lucas alcanzó un punto de saturación insoportable, una cacofonía de reproches donde ya nadie escuchaba a nadie, solo esperaban su turno para atacar. La televisión, una enorme pantalla plana colgada en la pared de piedra, estaba encendida con el volumen bajo, proyectando un noticiero de negocios local que servía de ruido blanco para la disputa familiar. Natalia había dejado de prestar atención a las palabras hirientes de su tía y mantenía la vista clavada en la esquina inferior de la pantalla, esperando la señal que sabía que llegaría. Era una situación irónica y casi poética, mientras en esa habitación la trataban como a una niña irresponsable al borde de la quiebra. A pocos kilómetros de allí, el mundo exterior estaba a punto de reconocerla como una potencia. Su madre seguía llorando, hablando de la vergüenza ante los vecinos, sin percatarse de que la verdadera noticia estaba a punto de eclipsar cualquier chisme de barrio. La virada definitiva ocurrió no con gritos, sino con la frialdad de los datos transmitidos en alta definición. El presentador del noticiero cambió el tono de voz, anunciando una última hora sobre el mercado inmobiliario, y en la pantalla apareció una foto nítida de la fachada de la mansión Morete con el logotipo dorado de Aurora Bay superpuesto. Récord histórico en la subasta municipal, rezaba el titular en letras rojas y urgentes. Natalia, con un movimiento lento y deliberado, levantó el dedo índice y señaló hacia el televisor, interrumpiendo la diatriba de su hermano. Lucas se giró molesto, pensando que era una maniobra de distracción, pero sus ojos se abrieron desmesuradamente al leer el cintillo de noticias. La gigante de cosméticos Aurora Bay, fundada por la empresaria local Natalia Duarte, adquiere patrimonio histórico para su nueva sede global. El silencio cayó sobre la sala como una losa de concreto, aplastando instantáneamente cualquier argumento previo. El reportaje continuó durante 2 minutos, que fueron devastadores para el ego de la familia Duarte. El periodista no hablaba de fraudes ni de locura. Hablaba de crecimiento exponencial, de una facturación trimestral que superaba con creces el patrimonio acumulado de Lucas y sus padres juntos, y de una estrategia de expansión agresiva. Describían a Natalia como una visionaria y una fuerza disruptiva en el mercado de la belleza, citando cifras de ventas que su familia ni siquiera sabía que existían. Allí estaban, confrontados brutalmente con la realidad. La tiendita de Internet era un imperio, y la soñadora era una CEO respetada. Los rostros de sus padres palidecieron, pasando de la indignación a una confusión absoluta, incapaces de reconciliar la imagen de la hija que creían conocer con la mujer poderosa que describían en la televisión. La disonancia cognitiva en la habitación era casi tangible. Su narrativa de superioridad se desmoronaba en tiempo real. Natalia se puso de pie, alisándose la falda con una calma que contrastaba violentamente con el shock de los demás. No necesitaba gritar, no necesitaba defenderse. El mundo acababa de hacerlo por ella de la manera más contundente posible. Miró a su hermano, que seguía boquiabierto mirando la pantalla, y luego a su tía, que parecía haberse tragado su propia lengua venenosa. El dinero salió de mi trabajo, tía Claudia, de cada labial que vendí mientras ustedes se reían, dijo con una voz suave pero firme, sin rastro de vacilación. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. Ya no era un tribunal juzgando a un reo, sino un grupo de personas pequeñas, dándose cuenta de que habían estado subestimando a un gigante que vivía bajo su propio techo. La vergüenza cambió de bando en ese instante, instalándose pesadamente en los hombros de quienes habían convocado la reunión. Sin esperar una respuesta, porque sabía que no la tendrían, Natalia tomó su bolso y caminó hacia la puerta. La sensación de poder al dar la espalda a esa escena fue embriagadora, mucho más satisfactoria que cualquier discusión ganada a gritos. Dejó atrás a su familia sumida en un estupor silencioso, con el sonido de la televisión todavía resonando como un eco de su victoria. Al cruzar el umbral de la casa de Lucas, sintió que se quitaba un abrigo pesado y mojado que había llevado puesto durante 30 años. No hubo despedidas dramáticas ni portazos. Su salida fue elegante y definitiva, marcando una línea divisoria entre su pasado de sumisión
y su presente de autonomía absoluta. Ya no buscaba su aprobación, porque acababa de demostrarse a sí misma que nunca la necesitó para triunfar. Al salir a la calle, el viento que por la mañana parecía indeciso y molesto, ahora soplaba con una firmeza refrescante, golpeándole la cara y desordenándole el cabello de una forma liberadora. Natalia respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la tarde que olía a lluvia inminente y a asfalto mojado, pero que para ella tenía el aroma dulce de la libertad. Subió a su coche, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la ansiedad oprimiendo su pecho al pensar en el futuro. Encendió el motor y condujo, no hacia su pequeño departamento alquilado, sino hacia la dirección que ahora figuraba en las escrituras que llevaba en la guantera. Iba a tomar posesión de su propiedad, a reclamar su espacio físico en el mundo, dejando que su familia lidiara con sus propios demonios y con la indigestión de sus prejuicios. Llegó a la mansión Morete cuando el sol empezaba a ponerse, bañando la fachada desgastada del edificio con una luz dorada y melancólica. El lugar era imponente, aunque mostraba las cicatrices del abandono, pintura descascarada, jardín cubierto de maleza y ventanas sucias que parecían ojos ciegos. Sin embargo, Natalia no veía la decadencia, veía el potencial, veía la estructura sólida que había sobrevivido al tiempo, tal como ella. Sacó el manojo de llaves pesadas y antiguas que le habían entregado en la subasta, sintiendo el metal frío en su palma como una promesa. Al abrir la reja principal, el chirrido del hierro oxidado rompió el silencio de la calle desierta, anunciando la llegada de su nueva dueña. No entró con miedo, sino con la reverencia de quien entra a un templo que ha estado esperando a su fiel durante demasiado tiempo. El interior de la mansión olía a encierro, a polvo acumulado y a madera vieja. Un aroma rancio que habría repelido a cualquiera, pero que Natalia inhaló profundamente como si fuera el perfume más caro. Sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban en los haces de luz que se filtraban por las rendijas de las persianas. Recorrió las habitaciones una a una, tocando las paredes, visualizando mentalmente dónde irían los laboratorios de color, las oficinas de diseño, la sala de juntas. Donde había oscuridad y telarañas, ella proyectaba luces LED y estanterías de cristal. Donde había silencio y abandono, ella imaginaba el bullicio de su equipo trabajando, creando, construyendo. Aquella casa, que para su familia no era más que un trofeo de estatus para eventos sociales, se convertiría en el corazón palpitante de su industria. Esa misma noche, Natalia comenzó el proceso de transformación, no solo del edificio, sino de su propia vida. No esperó a contratar a un equipo de limpieza para empezar. Ella misma abrió todas las ventanas de la planta baja, una por una, forzando los mecanismos oxidados, hasta que el aire fresco de la noche invadió los salones, expulsando el olor a pasado. Fue un acto simbólico y físico, sacar lo rancio para dejar entrar lo nuevo. Se sentó en el suelo del salón principal, rodeada de la inmensidad vacía, y sacó su cuaderno de notas. Allí, bajo la luz de la linterna de su celular, comenzó a dibujar los planos de la nueva Aurora Bay. La soledad de ese momento no era triste, era una soledad fértil, llena de posibilidades, diametralmente opuesta a la soledad dolorosa que había sentido en la casa de sus padres. En las semanas siguientes, la mansión se convirtió en una colmena de actividad frenética que la ciudad observaba con curiosidad. Camiones de construcción, pintores, electricistas y decoradores entraban y salían constantemente bajo la supervisión directa de Natalia, quien dirigía la orquesta con una precisión militar. Mientras tanto, el silencio de su familia era absoluto y pesado. No habían vuelto a llamar, probablemente lamiéndose las heridas y tratando de reconfigurar su realidad financiera y social tras el golpe. Natalia no los buscó. Sabía que volverían, no por amor, sino por necesidad, cuando la gravedad de su situación económica y el brillo de su éxito se volvieran imposibles de ignorar. Estaba preparando el escenario no solo para su empresa, sino para el inevitable segundo acto de este drama familiar, donde las reglas del juego las dictaría ella. La metamorfosis de la mansión Morete avanzó a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en el espectáculo favorito de los vecinos y transeúntes que pasaban por la avenida principal. Donde antes había rejas oxidadas y jardines muertos, ahora comenzaba a brotar una vegetación cuidadosamente diseñada, con flores que hacían eco a la paleta de colores de la marca Aurora Bay.
Los andamios cubrían la fachada como un exoesqueleto temporal, y el zumbido de las sierras y los taladros era la banda sonora del progreso imparable de Natalia. Ella no delegó la supervisión. Estaba allí cada mañana a las 6, con casco y botas, revisando muestras de pintura y discutiendo la iluminación de los laboratorios. La gente del barrio empezó a verla no como la chica rica que jugaba a las casitas, sino como una trabajadora incansable que estaba resucitando un patrimonio de la ciudad con sus propias manos y recursos, ganándose un respeto silencioso que nunca había tenido. Mientras la sede física tomaba forma, la estructura interna de la empresa también maduraba, alejándose definitivamente de la operación casera para convertirse en una corporación robusta. Natalia contrató químicos, diseñadores y expertos en logística, muchos de los cuales eran jóvenes talentos que habían sido rechazados por empresas tradicionales debido a su falta de experiencia o pedigrí, tal como le había pasado a ella. Creó un ambiente de trabajo donde la lealtad se basaba en el reconocimiento del mérito y no en el apellido, una cultura diametralmente opuesta a la que había vivido en su seno familiar. Caminar por los pasillos a medio terminar y ver a su equipo trabajando con pasión le daba una energía que ninguna aprobación paterna podría igualar. Estaba construyendo su propia familia elegida, unida por la visión y el esfuerzo compartido, no por la sangre y las obligaciones tóxicas. En contraste con el ascenso luminoso de Natalia, las noticias que llegaban sobre el resto de los Duarte eran cada vez más sombrías, filtrándose a través de conocidos comunes y rumores de la ciudad pequeña. La familia, que siempre había vivido al límite de sus posibilidades para mantener las apariencias, comenzó a sentir el peso insostenible de sus propias mentiras financieras. Lucas, desesperado por probar que él también podía dar un golpe de suerte como su hermana, realizó inversiones de alto riesgo en el mercado de futuros que salieron catastróficamente mal. La arrogancia que lo había llevado a ofertar millones que no tenía en la subasta fue la misma que lo cegó ante los peligros del mercado bursátil. El castillo de naipes financiero que sostenía el estilo de vida de los padres y el estatus del hermano comenzó a tambalearse violentamente, y esta vez no había una oveja negra a quien culpar por sus desgracias. Las primeras señales directas del declive familiar llegaron al teléfono de Natalia de forma sutil, disfrazadas de intentos torpes de reconciliación. Su madre enviaba mensajes erráticos preguntando «¿Cómo estás?», o comentando el clima, tanteando el terreno como quien camina sobre hielo fino, pero Natalia leía entre líneas la ansiedad creciente. No había disculpas reales, no había un perdón por humillarte, solo un acercamiento estratégico motivado por el miedo a la bancarrota que se avecinaba. Natalia, blindada emocionalmente, respondía con monosílabos educados y distantes, negándoles la entrada a su nueva vida. Mantuvo la puerta cerrada, no por rencor, sino por autopreservación. Sabía que si abría una grieta, la desesperación de ellos se filtraría como agua sucia, contaminando todo lo que ella estaba construyendo con tanto esfuerzo y pulcritud. El día de la inauguración oficial de la sede de Aurora Bay llegó 6 meses después de la subasta, marcando un hito en la historia comercial de la región. La mansión, ahora restaurada a una gloria moderna y elegante, brillaba bajo los reflectores, con el logotipo de la marca proyectado sobre la piedra antigua. Influencers, prensa especializada y autoridades locales llenaron los salones que antes olían a humedad y que ahora desprendían fragancias de vainilla y sándalo. Natalia recibió a los invitados con un vestido que era una declaración de intenciones, sobrio, arquitectónico y poderoso. Se movía entre la multitud con una gracia natural, aceptando felicitaciones y cerrando tratos, sintiéndose por fin en su elemento, dueña absoluta de su narrativa y de su espacio. En medio del brindis, mientras sostenía una copa de champán y miraba el salón repleto de gente que celebraba su éxito, Natalia notó una ausencia que, curiosamente, no le dolió. Su familia no estaba allí. No los había invitado. Hubo un tiempo en que la sola idea de celebrar algo importante sin sus padres le habría destrozado el corazón, pero esa noche sintió una paz profunda y reveladora. Se dio cuenta de que su presencia habría empañado el brillo del evento con sus críticas veladas y sus caras de desaprobación. La soledad que tanto temía en el pasado se había transformado en una autonomía deliciosa. Estaba rodeada de gente que valoraba a la Natalia empresaria, a la Natalia creadora, y no a la versión disminuida que su familia insistía en perpetuar.
Brindó consigo misma, saboreando el dulce gusto de la independencia total. Sin embargo, la realidad de los Duarte no tardó en chocar frontalmente con el mundo de fantasía que intentaban sostener. Semanas después de la inauguración, el escándalo estalló. La firma de consultoría de Lucas fue intervenida por deudas fiscales y los acreedores comenzaron a embargar bienes. Fue un colapso público y humillante, del tipo que se comenta en voz baja en las peluquerías y cafés de la ciudad. Tuvieron que vender sus coches de lujo, despedir al servicio doméstico y poner en venta la casa moderna de Lucas, esa misma sala fría donde habían juzgado a Natalia, para cubrir agujeros financieros que parecían no tener fondo. La ironía era cruel y matemática. Mientras Natalia acumulaba patrimonio real, ellos perdían el patrimonio ficticio que habían ostentado con tanta soberbia. El golpe final para el ego familiar ocurrió cuando los bancos amenazaron con ejecutar la hipoteca de la casa de los padres. Se vieron acorralados, sin liquidez, sin crédito y, lo peor de todo para ellos, sin prestigio social. Los amigos de la alta sociedad desaparecieron mágicamente cuando el dinero se acabó, dejándolos solos con su ruina. Fue entonces cuando la narrativa cambió drásticamente en el chat familiar, que había permanecido en un silencio resentido. Los mensajes de orgullo desaparecieron, reemplazados por súplicas apenas veladas. La tía Claudia, que meses atrás la acusaba de fraude, ahora le enviaba fotos antiguas de la familia con mensajes nostálgicos sobre la unión de sangre, intentando manipular emocionalmente a la única persona que seguía en pie. Fue un martes lluvioso y gris, muy parecido al día de la subasta, cuando aparecieron físicamente en la puerta de la mansión Morete. No llegaron en sus coches importados, sino en un taxi común, bajándose con una humildad forzada que no lograba ocultar del todo su resentimiento. Natalia los observó desde la ventana de su oficina en el segundo piso, viendo cómo su hermano, su tía y sus padres se apiñaban bajo paraguas baratos frente a la imponente reja de hierro negro. Se veían más pequeños, más viejos y extrañamente frágiles, despojados de su arrogancia habitual. No venían a celebrar, ni a visitar, venían a pedir, con la cabeza gacha y el orgullo roto, esperando que la niña de la cocina tuviera la misericordia que ellos nunca le mostraron. Natalia dio la orden a seguridad para que los dejaran pasar, pero no los recibió en el salón principal, ni les ofreció un banquete de bienvenida. Los hizo esperar en la sala de reuniones de la planta baja, un espacio formal de vidrio y acero, tratándolos con la misma cortesía distante que usaría con un proveedor problemático. Cuando finalmente entró en la sala, el silencio que se produjo fue denso. Sus padres se levantaron instintivamente, con los ojos llorosos, listos para abrazarla y borrar el pasado con un gesto teatral. Pero Natalia se mantuvo al otro lado de la mesa de conferencias, marcando el territorio. No era una reunión familiar, era una negociación de rendición, y ella tenía todas las cartas en la mano. Los miró uno a uno, viendo no a sus verdugos, sino a personas perdidas que necesitaban dirección, y supo exactamente qué hacer con ellos. El ambiente dentro de la sala de reuniones era gélido, y no solo por el aire acondicionado central que mantenía la temperatura perfecta para los cosméticos. La mesa de conferencias de vidrio negro actuaba como una barrera física y psicológica insalvable entre Natalia y su clan. Su madre intentó romper el hielo con un sollozo ahogado, balbuceando un «Hija mía, ¿cuánto tiempo?», que sonaba ensayado, intentando apelar a un vínculo emocional que ella misma había cortado años atrás. Pero Natalia no se sentó. Permaneció de pie, con las manos apoyadas sobre el respaldo de su silla de cuero, proyectando una autoridad que empequeñecía a sus visitas. No les ofreció café ni agua, ni permitió que la conversación derivara hacia lo sentimental. «Vamos a saltarnos la parte de los lamentos», dijo con un tono seco y profesional. «Sé por qué están aquí. He visto los edictos de embargo, y sé que la casa familiar entra en remate la próxima semana. Hablemos de números, no de sentimientos». Su frialdad no era crueldad, era un escudo necesario para no dejarse arrastrar de nuevo al drama manipulador de siempre. Lucas, que habitualmente llevaba la voz cantante en temas de dinero, carraspeó incómodo, incapaz de sostenerle la mirada a su hermana. Su traje, antaño impecable, se veía arrugado, y las ojeras profundas delataban el insomnio crónico del deudor desesperado. Con voz ronca, expuso la situación. Las deudas sumaban cifras astronómicas, los activos estaban congelados
y no tenían liquidez ni para el supermercado. Necesitamos un préstamo puente, Natalia, solo para frenar al banco. Te firmaré pagarés. Te devolveré con intereses cuando el mercado se recupere, suplicó, aferrándose todavía a la fantasía de que era un inversor temporalmente en mala racha y no un hombre arruinado. Era patético ver cómo intentaba mantener su dignidad de hermano mayor experto, mientras pedía caridad a la hermana a la que había llamado incompetente. Esperaban que ella sacara una chequera, les diera el dinero para que desaparecieran y volvieran a su vida de apariencias, aprendiendo absolutamente nada en el proceso. Natalia escuchó en silencio, observando el baile desesperado de sus familiares, sintiendo una mezcla de pena y claridad absoluta. Sabía que darles dinero sería como echar agua en un balde roto. Lo gastarían en mantener su estatus social y volverían a pedir más en 6 meses, sin haber cambiado ni un ápice de su arrogancia. No, dijo simplemente, una palabra monosilábica que cayó sobre la mesa como un bloque de plomo. El pánico estalló instantáneamente en los ojos de su madre y su tía. ¿Cómo que no? Eres rica. Es tu familia, exclamó Claudia, olvidando su supuesta humildad. Natalia levantó una mano para callarlos. No les voy a dar dinero porque el dinero no es su problema. Su problema es que no saben producirlo, solo gastarlo. Financiarlos sería financiar mi propia falta de respeto. No voy a ser su banco, pero puedo ofrecerles algo que necesitan mucho más que efectivo, una oportunidad de trabajo. Ante la mirada atónita de los 4, Natalia deslizó sobre la mesa 4 carpetas corporativas de color negro con el logo de Aurora Bay. No contenían cheques, sino contratos laborales estándar, con descripciones de puesto, horarios y salarios de mercado. He revisado la estructura de mi empresa y he encontrado huecos que ustedes pueden llenar, si están dispuestos a trabajar de verdad, explicó con la calma de un CEO, presentando una reestructuración. La familia miraba las carpetas como si fueran objetos extraterrestres. La idea de trabajar para Natalia, de ser sus subordinados, era algo que no cabía en su concepción del universo. Esperaban ser salvados, no empleados. La ofensa en sus rostros era visible, una mezcla de incredulidad y orgullo herido que luchaba contra la necesidad desesperada de sobrevivir. Natalia se dirigió primero a Lucas, señalando su carpeta. Lucas, tú tienes formación en economía, aunque tu práctica ha sido desastrosa. Te ofrezco el puesto de asistente administrativo junior en el departamento de finanzas. No tomarás decisiones de inversión, no tocarás el capital de la empresa. Te dedicarás a organizar facturas, conciliar cuentas menores y reportarás directamente a mi director financiero, un chico de 28 años que es brillante y del que tienes mucho que aprender. La cara de Lucas se transformó en un poema de humillación. Pasar de creerse un lobo de Wall Street a ser el asistente de un veinteañero era un golpe directo a su ego inflado. Es un salario base, con beneficios de ley. Si demuestras competencia y humildad en un año, revisaremos tu puesto. Si no, serás despedido como cualquier otro empleado, sentenció ella, sin dejar margen para la negociación. Luego miró a su tía Claudia, la mujer que siempre la había criticado por vender pinturitas. Tía, tú siempre has tenido mucho que decir sobre la apariencia de los demás. Vas a trabajar en el equipo de promoción y ventas de campo. Tu trabajo consistirá en visitar puntos de venta, distribuir muestras, organizar los stands y atender a los clientes directamente. Vas a estar de pie muchas horas y tendrás que sonreír a desconocidos, tal como yo lo hice al principio. Era una justicia poética exquisita, poner a la mujer más clasista de la familia a servir al público, obligándola a bajar de su pedestal y trabajar codo a codo con la gente que solía despreciar. Claudia abrió la boca para protestar, indignada por la vulgaridad del puesto, pero la mirada severa de Natalia la hizo callar. La opción era esa, o la indigencia. Para sus padres, la propuesta fue igual de firme, pero con un matiz diferente, buscando reintegrarlos a la realidad sin destruirlos completamente. Mamá, tú te encargarás de la supervisión de los proyectos de responsabilidad social de la marca. No manejarás presupuesto, pero coordinarás las donaciones de productos a refugios y organizarás los eventos benéficos. Quiero que veas realidades más duras que la tuya y aprendas a conectar con la gente desde la empatía, no desde la superioridad. A su padre le asignó un puesto en logística y mantenimiento, asegurándose de que la flota de distribución funcionara
y que las instalaciones estuvieran impecables. Papá, ¿te gusta el orden? Aquí te asegurarás de que todo funcione. Tendrás que reportar horarios y cumplir metas. Nada de llegar tarde ni de irse temprano a jugar golf. La reacción inicial fue un estallido de indignación colectiva. Su padre golpeó la mesa, con el rostro rojo de ira. «Esto es un insulto. Somos tus padres, tu sangre. Pretendes tratarnos como a criados en tu propia casa. Vinimos buscando ayuda, no humillación», gritó, intentando recuperar una autoridad que ya no poseía. Lucas tiró la carpeta sobre la mesa, diciendo que prefería morirse de hambre antes que ser el secretario de alguien. Natalia no se inmutó. Mantuvo su postura erguida, dejando que ventilaran su frustración, sabiendo que era el último estertor de su orgullo moribundo. Sabía que la realidad allá afuera era mucho más cruel que las condiciones que ella les ofrecía. La humillación, papá, es que te quiten la casa y te pongan los muebles en la calle. La humillación es tener que pedir prestado a los vecinos para comer. El trabajo dignifica. Lo que les ofrezco es dignidad, aunque ustedes lo vean como un castigo, respondió con una serenidad aplastante. Natalia miró su reloj, un gesto deliberado para indicar que su tiempo era valioso y limitado. Tienen dos opciones. Firman los contratos ahora, aceptan las condiciones y empiezan el lunes a las 8 de la mañana, o salen por esa puerta y se enfrentan al banco y a la quiebra solos. No habrá tercera vía, no habrá dinero bajo la mesa. Si aceptan, vivirán en los departamentos de personal que tiene la empresa cerca de la fábrica, modestos pero dignos, y el alquiler se descontará de su nómina. Si no, les deseo suerte. La sala quedó en un silencio sepulcral. El peso de la decisión flotaba en el aire. Se miraron entre ellos, buscando una salida, una alternativa, pero vieron el miedo reflejado en los ojos del otro. La realidad de la calle, de la pobreza real, era un monstruo que los aterrorizaba más que el orgullo herido. Lentamente, con manos temblorosas y lágrimas de impotencia, la madre fue la primera en tomar el bolígrafo. No hubo abrazos, ni agradecimientos efusivos, solo el sonido seco de la tinta sobre el papel, sellando su rendición. Uno a uno, el padre, la tía Claudia y finalmente Lucas, con los dientes apretados y la mirada baja, firmaron sus contratos. Era el momento exacto en que la jerarquía familiar se reescribía para siempre. Ya no eran los patriarcas y los jueces, ahora eran empleados de la mujer a la que subestimaron. Natalia recogió las carpetas firmadas, verificando las rúbricas con eficiencia administrativa. «Bienvenidos a Aurora Bay», dijo sin sarcasmo, cerrando la reunión. «No lleguen tarde el lunes. Aquí valoramos la puntualidad». Los vio salir de la sala, derrotados pero salvados, y supo que el verdadero trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. El primer lunes de esta nueva realidad amaneció gris y pesado, como si el clima estuviera sintonizado con el estado de ánimo fúnebre de los nuevos empleados de Aurora Bay. No hubo choferes ni coches de lujo esperando en la puerta de los pequeños apartamentos de personal donde habían pasado su primera noche de insomnio. Tuvieron que aprender a usar el transporte público o caminar, mezclándose con la masa de trabajadores anónimos que madrugan para sobrevivir. La llegada a la empresa fue un choque cultural brutal. Enfrentarse al reloj biométrico de control de asistencia fue la primera gran humillación tangible. Ver a Lucas, que solía entrar a las oficinas a las 10 de la mañana con un café de Starbucks en la mano, haciendo fila detrás de los operarios de almacén para poner su huella digital a las 7:55 am, fue una imagen poderosa de la caída. No había alfombra roja, solo la implacable igualdad de las normas corporativas que Natalia había instaurado y que no distinguían apellidos. La adaptación de Lucas al departamento financiero fue tan dolorosa como Natalia había previsto. Un ejercicio diario de demolición de ego. Su supervisor, el joven director financiero de 28 años, no se dejó impresionar por el apellido Duarte, ni por los trajes de marca desgastados que Lucas insistía en usar. «Aquí no usamos esas proyecciones especulativas, Lucas. Necesito que reconcilies estas facturas de proveedores, céntimo a céntimo», le ordenaba con una amabilidad distante que enfurecía al ex inversor. Lucas pasaba las horas frente a hojas de cálculo básicas, realizando tareas repetitivas y monótonas que él consideraba indignas de su intelecto, rodeado de compañeros que sabían que él era el hermano de la dueña, pero que lo veían como un lastre y no como un líder.
Cada corrección que recibía en público, cada vez que le devolvían un informe por errores de principiante, era una bofetada a su vanidad que lo obligaba a tragar bilis y seguir tecleando. Por su parte, la tía Claudia vivía su propio calvario personal en los pasillos de los centros comerciales de la ciudad, lejos del aire acondicionado de las oficinas centrales. Vestida con el uniforme de promotora, una camiseta polo con el logo de la marca y pantalones negros cómodos, tenía que interceptar a los transeúntes para ofrecerles muestras de las nuevas bases de maquillaje. Sus pies, acostumbrados a zapatos de diseño y a no estar parados más de una hora en cócteles, se hinchaban y dolían al final de cada jornada interminable. Lo peor no era el dolor físico, sino el terror psicológico de encontrarse con alguna antigua amiga de la alta sociedad. Y sucedió. Una tarde, una ex compañera de bridge pasó frente al stand. Claudia intentó esconderse tras un expositor, pero fue inútil. La mirada de lástima y sorpresa de la otra mujer fue más cortante que cualquier insulto, y Claudia tuvo que sonreír, ofrecer la muestra y soportar la vergüenza de servir a quien antes miraba por encima del hombro. La madre de Natalia, asignada a los proyectos de responsabilidad social, se vio obligada a salir de su burbuja de cristal y pisar el barro de la realidad. Su trabajo no consistía en organizar galas benéficas con canapés y champán, sino en coordinar la logística de entrega de productos de higiene y cosmética en refugios para mujeres víctimas de violencia y comunidades carenciadas. Al principio, lo hacía con asco, usando desinfectante de manos cada 5 minutos y mirando a las beneficiarias con desconfianza, pero con el paso de las semanas, la exposición constante a historias de dolor real, de mujeres que habían perdido todo y luchaban por levantarse, comenzó a erosionar su coraza de frivolidad. Vio en los ojos de esas mujeres una fuerza que le recordaba inquietantemente a la de su propia hija, y por primera vez en su vida sintió vergüenza de sus quejas superficiales sobre perder su estatus, dándose cuenta de lo pequeña que había sido su existencia anterior. El padre, un hombre que definía su valía por su capacidad de mando, tuvo que aprender el difícil arte de la obediencia en el departamento de logística. Su jefe era un hombre rudo y pragmático que no tenía tiempo para sutilezas ni para respetar jerarquías sociales obsoletas. «Señor Duarte, si el camión no sale a las 8, es culpa suya. No me interesan sus excusas», le gritaba cuando algo fallaba. Ver a su padre correr con albaranes en la mano, sudando la camisa, verificando cajas y siendo regañado como un escolar, era una imagen que Natalia observaba ocasionalmente a través de las cámaras de seguridad. No sentía placer sádico, sino una triste satisfacción. Estaba viendo cómo la vida real, esa de la que él siempre se había burlado creyéndose superior, finalmente lo estaba educando a través del esfuerzo físico y la responsabilidad directa, algo que el dinero heredado nunca le había enseñado. Desde su oficina acristalada en el último piso, Natalia mantenía una distancia clínica, resistiendo la tentación de intervenir o de suavizar el golpe. Sabía que si les facilitaba las cosas, el proceso de reeducación fracasaría. Los empleados de la empresa, que al principio miraban con recelo la llegada de la familia, empezaron a notar que la jefa no les daba trato preferencial. Al contrario, les exigía más rigor que a nadie. Esto consolidó el liderazgo de Natalia ante su plantilla. Vieron que su compromiso con la excelencia estaba por encima de los lazos de sangre. Ella se cruzaba con ellos en los pasillos, los saludaba con un «buenos días», cortés, y seguía su camino, ocupada en llamadas internacionales y estrategias de expansión. Esa indiferencia profesional era lo que más les dolía a sus familiares. Ya no eran el centro de su universo. Eran simples engranajes de una maquinaria que funcionaba perfectamente sin sus opiniones. Los meses pasaron, y la dinámica familiar sufrió una transformación radical y silenciosa. Las cenas de domingo, que antes eran escenarios de ostentación y críticas venenosas, desaparecieron por completo, porque nadie tenía dinero ni energía para organizarlas. Ahora, cuando se cruzaban en la cantina de la empresa a la hora del almuerzo, comiendo de sus tuppers plásticos, sus conversaciones giraban en torno a dolores de espalda, jefes exigentes y la fatiga acumulada. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un cansancio honesto. Ya no hablaban de viajes a Europa ni de coches nuevos. Hablaban de si llegarían a fin de mes con el sueldo y de lo difícil que era tratar con clientes maleducados. Sin darse cuenta, se estaban humanizando a la fuerza,
bajando al nivel del suelo donde vive el 99% de la población, y esa cura de humildad estaba siendo más efectiva que cualquier terapia. Fue en medio de esta rutina de trabajo duro cuando llegó la invitación que marcaría el siguiente nivel en la carrera de Natalia. Fue seleccionada como ponente principal en la Cumbre Mundial de Cosmética en París. No era un viaje turístico, era el reconocimiento definitivo de la industria global a su modelo de negocio disruptivo. La noticia corrió por la empresa como la pólvora. Cuando Natalia bajó a la planta de producción para hacer una última revisión antes del viaje, se encontró con su familia. Ellos estaban en sus puestos, con los uniformes puestos, y la vieron pasar con su maleta de mano y su traje de viaje impecable. Hubo un momento de silencio, un cruce de miradas donde la realidad se hizo innegable. Ella se iba a conquistar el mundo, aplaudida y reconocida, mientras ellos se quedaban allí para asegurarse de que las cajas salieran a tiempo. La despedida fue breve y carente de drama, una muestra de cuánto habían cambiado las cosas. Lucas se acercó, no para pedirle que le trajera un regalo caro, sino para entregarle un reporte urgente que ella necesitaba leer en el avión. «Está todo revisado, Natalia. Buen viaje», dijo con la mirada baja, sin ironía, simplemente cumpliendo su función. Su madre la miró desde lejos, con una expresión indescifrable que mezclaba envidia, arrepentimiento y tal vez un destello incipiente de respeto. Natalia asintió, tomó el reporte y subió al coche que la llevaría al aeropuerto. Al ver la fábrica alejarse por el retrovisor, sintió que cerraba un ciclo. Dejaba atrás a una familia que finalmente estaba aprendiendo el valor del dinero y del trabajo, y se dirigía hacia un futuro donde su apellido sería sinónimo de éxito propio, no de herencia malgastada. París la recibió con una lluvia fina y elegante, muy diferente a la tormenta emocional de su ciudad natal. El evento se celebraba en un centro de convenciones histórico cerca de los Campos Elíseos, un lugar que destilaba poder y sofisticación. Al entrar al auditorio principal, rodeada de los CEOs de las marcas más grandes del mundo, Natalia no se sintió pequeña. Recordó la mesa de planchar en su cuarto, las noches sin dormir y la subasta donde se jugó el todo por el todo. Cuando el presentador anunció su nombre y las luces la cegaron momentáneamente, escuchó los aplausos de miles de desconocidos. Subió al escenario con paso firme, consciente de que cada palabra que diría a continuación no estaba escrita para impresionar a su familia, sino para inspirar a cualquiera que, como ella, hubiera sido subestimado. Allí, frente al mundo, Natalia Duarte era, por fin y sin dudas, una gigante. La conferencia en París no fue solo un evento corporativo de alto nivel, fue la validación existencial y definitiva que Natalia había buscado inconscientemente toda su vida, aunque irónicamente ahora venía de completos extraños. De pie en el centro del escenario, bajo una iluminación perfecta que resaltaba su serenidad y elegancia, habló ante un auditorio repleto no solo de métricas de crecimiento y estrategias de marketing viral, sino de la resiliencia cruda necesaria para construir algo desde la nada absoluta. Mientras narraba los inicios de Aurora Bay, omitiendo diplomáticamente los detalles sórdidos de su familia pero enfatizando la soledad del emprendedor, vio cientos de cabezas asintiendo en la audiencia, conectando profundamente con su verdad. Al finalizar, la ovación fue espontánea, atronadora y sostenida, un sonido físico que vibró en su pecho y que contrastaba dolorosamente con el silencio sepulcral y crítico que solía recibir en su propia casa. Allí, a miles de kilómetros de quienes compartían su ADN, rodeada de personas que no le debían nada, se sintió más comprendida, respetada y valorada que nunca en su vida. El viaje de regreso a Brasil fue una experiencia introspectiva, flotando sobre el Atlántico en la cabina silenciosa de primera clase, lejos del ruido y la furia de su pasado inmediato. Natalia miraba por la ventanilla hacia la oscuridad infinita del océano, reflexionando sobre cómo la distancia física le había dado una perspectiva clara sobre la distancia emocional que ahora mantenía con su familia. Ya no sentía la necesidad urgente de demostrarles nada. El aplauso de París había llenado ese vacío voraz que la impulsaba a buscar su aprobación. Se dio cuenta de que la guerra había terminado no porque ellos se hubieran rendido, sino porque ella había dejado de necesitar su validación para sentirse completa. Aterrizó en su ciudad con una sensación de paz renovada, no como la hija pródiga que regresa, sino como la dueña absoluta de su destino que vuelve a inspeccionar sus dominios,
sabiendo que la maquinaria que había construido seguía funcionando perfectamente en su ausencia. Al cruzar nuevamente las puertas de la sede de Aurora Bay, lo primero que notó fue que el ambiente en la empresa había cambiado sutilmente. Ya no había la tensión de la novedad, sino un ritmo de trabajo establecido y eficiente. Su familia se había integrado en el engranaje, perdiendo su estatus de invitados molestos, para convertirse en piezas funcionales del sistema. Al pasar por el área de recepción, vio a su tía Claudia organizando unas cajas de muestras promocionales con una destreza que solo se adquiere tras horas de repetición. No llevaba joyas ostentosas ni maquillaje excesivo. Tenía el pelo recogido en una coleta práctica y una expresión de concentración absoluta. Cuando vio a Natalia, Claudia simplemente asintió con la cabeza, un saludo breve y respetuoso de empleada a jefa, sin la mueca de desdén ni la sonrisa falsa de antes. La jerarquía estaba tan clara que ya no hacía falta imponerla verbalmente. La realidad del trabajo diario había pulido las aristas de su soberbia. En el departamento financiero, la transformación de Lucas era quizás la más impactante visualmente, pues parecía otra persona despojada de su disfraz de ejecutivo exitoso. El hombre que antes gesticulaba con arrogancia y lanzaba términos financieros vacíos para confundir a los demás, ahora estaba sentado frente a su monitor, con la espalda encorvada por el cansancio y rodeado de pilas de facturas físicas. Había perdido peso y las ojeras eran permanentes, marcas de guerra de alguien que finalmente estaba entendiendo lo que cuesta ganar cada centavo. Durante la breve reunión de actualización que tuvieron, Lucas le presentó los reportes sin intentar darle lecciones de economía ni sugerir inversiones riesgosas. Habló con datos concretos, voz baja y mirada directa, aceptando las correcciones de Natalia sin protestar. Ese cambio, esa sumisión a la lógica de los números reales frente a la especulación del ego, era la prueba de que la cura de humildad estaba funcionando mejor que cualquier sermón. Por otro lado, su madre había encontrado en el trabajo social una especie de redención dolorosa que estaba reconfigurando su visión del mundo a una velocidad vertiginosa. Natalia leyó los informes semanales del área de responsabilidad social y se sorprendió al ver notas escritas a mano por su madre, detallando las necesidades específicas de los refugios con una empatía que jamás había mostrado por su propia hija. Al parecer, enfrentarse a mujeres que no tenían ni techo ni comida había relativizado sus propias tragedias de perder el estatus social. Se la veía por los pasillos caminando rápido, hablando por teléfono para conseguir más donaciones, con una energía que ya no estaba dirigida a organizar fiestas vacías, sino a resolver problemas reales. No era una santa. Seguía siendo una mujer difícil, pero ahora su energía tenía un propósito útil, y eso era más de lo que Natalia había esperado lograr con ella. El padre de Natalia, siempre obsesionado con el control, había canalizado su rigidez hacia la eficiencia del almacén, convirtiéndose en un supervisor temido pero extrañamente efectivo. Ya no jugaba a ser el patriarca dueño de la verdad en las cenas familiares. Su mundo se había reducido a tiempos de entrega, inventarios y mantenimiento de flota. Natalia lo observó desde lejos discutiendo con un proveedor que había llegado tarde, defendiendo los intereses de la empresa con una ferocidad que antes usaba para defender su apellido. Era irónico ver cómo el hombre que casi la deshereda por jugar a las tienditas ahora defendía el negocio de su hija como si fuera su propia vida. Había entendido, a la fuerza, que el respeto no se hereda con el apellido, sino que se gana asegurándose de que los camiones salgan a tiempo y los clientes reciban lo que pagaron. La convivencia dentro de la empresa había establecido un nuevo tipo de paz armada, donde las emociones personales se dejaban en la puerta de entrada junto con los paraguas mojados. No había abrazos, no había te quieros forzados, ni intentos hipócritas de jugar a la familia feliz. La relación se había profesionalizado hasta el extremo, y curiosamente, eso la hacía más sana y funcional que nunca. Al quitar el componente afectivo tóxico y reemplazarlo por transacciones laborales claras, el resentimiento diario había disminuido. Ellos sabían que su sustento dependía de su rendimiento, y Natalia sabía que podía confiar en que harían el trabajo, porque no tenían otra opción. Era un equilibrio frío, basado en la necesidad mutua y el respeto a la autoridad, un contrato social reescrito donde cada uno sabía exactamente cuál era su lugar y cuánto valía su aporte. Esa tarde, mientras revisaba los contratos de expansión internacional en su oficina,
Natalia se permitió un momento para saborear la victoria, no como una venganza, sino como una obra de ingeniería social completa. No los había destruido, no los había dejado en la calle para que se pudrieran en su miseria, aunque muchos le hubieran dicho que se lo merecían. En cambio, los había absorbido, los había obligado a evolucionar y a ser útiles, dándoles la dignidad del trabajo aunque ellos lo sintieran como un castigo. Había transformado a una familia de parásitos emocionales y financieros en ciudadanos productivos. Esa era su verdadera obra maestra, más compleja y satisfactoria que cualquier labial superventas o cualquier mansión restaurada. Había tomado el caos de su vida personal y lo había ordenado con la misma precisión con la que organizaba sus líneas de producción. La luz del sol comenzó a desvanecerse, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas, que se reflejaban en los cristales de la mansión, anunciando el final de la jornada laboral. Poco a poco, el zumbido de la actividad en las oficinas fue disminuyendo a medida que los empleados comenzaban a retirarse hacia sus hogares. Natalia se levantó de su silla ergonómica y caminó hacia el gran ventanal que daba al patio trasero, observando cómo su familia salía del edificio junto con el resto del personal. Los vio caminar hacia la parada del autobús, un grupo compacto de 4 personas vestidas con ropa sencilla, cansadas, mezcladas entre la multitud, indistinguibles de cualquier otro trabajador. No miraron hacia arriba, hacia su ventana, simplemente siguieron adelante, con la cabeza gacha contra el viento, enfrentando su realidad. Ya no eran los dueños del mundo, eran solo habitantes de él. La noche cayó finalmente sobre la ciudad trayendo consigo una calma profunda y necesaria, y la mansión Morete se iluminó automáticamente con una elegancia discreta que resaltaba su arquitectura histórica recuperada. El silencio se apoderó de los pasillos vacíos, un silencio que olía a limpieza, a lavanda y a éxito consolidado. Natalia decidió que era el momento de bajar, de tocar la tierra y cerrar el círculo. Tomó su bolso, apagó las luces de su oficina, dejando solo el brillo del letrero exterior, y se dirigió hacia el jardín principal. No había nadie más allí. Era su momento, su espacio y su historia. El escenario estaba listo para la reflexión final, bajo la luz de la luna que bañaba la propiedad, que una vez fue el símbolo de una disputa, y ahora era el monumento de su superación. El jardín de la mansión Morete estaba sumido en una penumbra tranquila, solo interrumpida por la iluminación estratégica que resaltaba los árboles centenarios y los senderos de piedra recién restaurados. El aire de la noche era fresco y traía consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores nocturnas que Natalia había insistido en plantar, un contraste absoluto con el olor a naftalina y desesperación que impregnaba el lugar el día de la subasta. Natalia caminó despacio por el sendero principal, escuchando el crujido suave de la grava bajo sus tacones, un sonido que ya no le provocaba ansiedad, sino una sensación de propiedad y pertenencia. Se sentó en un banco de hierro forjado frente a la fachada iluminada, permitiéndose por primera vez en meses bajar la guardia completamente. No había cámaras, no había empleados, no había familiares juzgándola, solo ella y la obra monumental que había levantado sobre los escombros de su pasado. Era un momento de intimidad robado al tiempo, una pausa necesaria antes de seguir conquistando el mundo al día siguiente. De su bolso de mano, Natalia no sacó el último modelo de smartphone, ni un contrato millonario, sino un objeto pequeño y desgastado que parecía fuera de lugar en ese entorno de lujo, un pequeño espejo de mano con el borde de plástico descascarado. Era el mismo espejo barato que usaba en su cuarto cuando mezclaba las primeras fórmulas sobre la tabla de planchar, el mismo que sostuvo en el baño del salón de subastas antes de entrar a la guerra. Lo sostuvo con delicadeza, como si fuera una reliquia sagrada, y miró su reflejo bajo la luz de la luna. Lo que vio le devolvió la respiración. Ya no había rastro de la tensión en la mandíbula ni del miedo en la mirada que solía tener antes. El labial rojo vibrante, que antes usaba como una pintura de guerra para intimidar y protegerse, ahora era simplemente un accesorio estético, una elección de estilo, y no una necesidad de supervivencia. La mujer en el espejo ya no necesitaba disfrazarse de fuerte. Simplemente lo era. Levantó la vista del espejo y miró hacia la mansión, observando cómo las ventanas de las oficinas brillaban en la oscuridad como faros de actividad y progreso. Pensó en su familia, que a esa hora ya debía estar en sus pequeños apartamentos,
probablemente cenando algo sencillo y preparándose para madrugar al día siguiente. La imagen no le provocó lástima ni placer vengativo, sino una extraña sensación de justicia equilibrada. Ellos estaban exactamente donde necesitaban estar para aprender lo que la vida no les había enseñado por las buenas: el valor del esfuerzo. La mansión, que ellos querían convertir en un salón de fiestas para alimentar su ego, se había convertido en una escuela de realidad para sus almas perdidas. Natalia había logrado algo más difícil que hacerlos ricos. Los había hecho útiles, integrándolos en un sistema donde su apellido no valía nada, pero su trabajo sí. La venganza de Natalia no había sido un plato que se sirve frío, sino un banquete de éxito que ella se estaba comiendo sola y con gusto. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no radicaba en verlos sufrir, sino en haberles quitado el poder de lastimarla. Ya no le importaban sus críticas sobre su ropa, sus decisiones o su vida personal, porque la evidencia de su competencia era tan grande y tangible como el edificio de piedra que tenía enfrente. Había construido un muro de logros tan alto que las palabras venenosas de su tía o la decepción fingida de su padre ya no podían escalar para alcanzarla. Se sentía blindada, no por la insensibilidad, sino por la certeza absoluta de quién era y de lo que era capaz de hacer. La oveja negra había resultado ser la dueña de la lana, del rebaño y de la granja entera, y esa realidad era innegable. Recordó el día de la subasta, el silencio helado cuando levantó la mano para ofrecer los 12 millones, y cómo ese momento había parecido el fin del mundo para sus padres. Ahora, mirando la propiedad restaurada, sabía que el precio que pagó fue una ganga. No solo había comprado un edificio histórico, había comprado su libertad, su emancipación emocional y su futuro. El valor de mercado de la mansión Morete se había triplicado tras la restauración, pero el valor simbólico para ella era incalculable. Cada ladrillo, cada ventana limpia, cada luz encendida representaba una batalla ganada contra la mediocridad que su familia había intentado imponerle. Había transformado un lugar de ruinas en un imperio, tal como había hecho con su propia vida, tomando los pedazos rotos de su autoestima para construir una identidad indestructible. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y Natalia cerró los ojos, disfrutando de la caricia del viento en su rostro. Ya no era el viento indeciso y molesto de aquella mañana de sábado, era un viento firme, constante, que parecía empujarla hacia adelante. Pensó en la niña que lloraba encerrada en su cuarto, porque su hermano se burlaba de sus sueños, y susurró para sí misma, con una voz que apenas rompió el silencio de la noche: «Lo logramos. La fracasada llegó lejos». No lo dijo con amargura, sino con una ternura infinita hacia su yo del pasado. Se perdonó por haber tardado tanto en reaccionar, por haber permitido que la hicieran sentir pequeña durante tanto tiempo. Ese perdón propio fue el último eslabón de la cadena que se rompió, liberándola definitivamente de cualquier lastre que aún pudiera arrastrar. La historia de Natalia Duarte y la familia Duarte había llegado a su punto de equilibrio perfecto, una resolución que nadie habría podido predecir años atrás. Ellos seguían siendo su familia, pero ya no eran su destino ni su cárcel. Trabajaban para ella, vivían bajo sus reglas, y aunque nunca lo admitieran en voz alta, dependían de su visión para sobrevivir. Era una inversión de roles casi bíblica. Los últimos habían pasado a ser los primeros, y los que se creían reyes ahora servían en la corte de la reina que despreciaron. Natalia aceptó esa nueva dinámica sin arrogancia, entendiendo que era la única forma posible de mantenerlos cerca sin que la destruyeran. Había encontrado la fórmula perfecta para la convivencia: distancia emocional y cercanía profesional, un pacto de no agresión sellado con contratos laborales y nóminas mensuales. Se puso de pie, guardando el pequeño espejo en su bolso con un movimiento definitivo. El reflejo ya no era necesario para confirmarle quién era. Lo sabía en cada célula de su cuerpo. Miró una última vez hacia el letrero dorado de Aurora Bay, que brillaba impecable sobre la entrada principal, un símbolo de luz que había nacido de la oscuridad más profunda. La mansión se alzaba majestuosa, sólida, imponente, una metáfora de hormigón y cristal de la mujer que la habitaba. Todo estaba en su lugar. El caos se había ordenado, las deudas se estaban pagando con trabajo, y el éxito había silenciado el ruido. No había nada más que decir, nada más que demostrar. La historia de la influencer de boletos vencidos
Se había reescrito con tinta dorada y permanente. La cámara de la vida parecía alejarse lentamente en ese instante, mostrando la figura solitaria y elegante de Natalia en medio del vasto jardín, empequeñecida por la grandeza de su obra, pero gigante en su espíritu. La casa iluminada detrás de ella parecía palpitar con vida propia, albergando los sueños cumplidos y las lecciones aprendidas. Ya no había batallas que pelear esa noche, solo la paz merecida del vencedor que contempla el campo después de la guerra y ve que, en lugar de cadáveres, han brotado flores. Natalia se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la entrada, con el paso firme y la cabeza alta, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ya nada ni nadie podría volver a hacerla sentir menos de lo que era, una fuerza de la naturaleza. El viento sopló una última vez, llevándose los últimos ecos del pasado y dejando solo el silencio satisfecho del presente. La noche era perfecta, clara y llena de estrellas, como si el universo mismo estuviera aplaudiendo en silencio. Natalia cruzó el umbral de su mansión, y la puerta se cerró tras ella con un sonido sólido y seguro, poniendo fin al capítulo del dolor y dejando abierto para siempre el libro de su éxito. La historia había terminado, no con un final de cuento de hadas, sino con un final de vida real, duro, trabajado, justo y absolutamente verdadero. Y así, bajo la luz de su propio nombre brillando en la fachada, Natalia Duarte finalmente descansó.